El Carmen es cultura. Una producción de la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades y del Instituto de Cultura El Carmen de Viboral. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de El Carmen es Cultura. Hoy en varias de nuestras secciones estaremos conversando sobre asuntos medioambientales, como parte de la Jornada de la Biodiversidad, la Cultura y el Medio Ambiente del Carmen de Viboral 2020. Bienvenidos. Transitaremos los mundos imaginados del poeta colombiano Porfirio Barba Jacob. La apropiación y valoración del patrimonio natural y del medio ambiente en Cultura en Movimiento. Modelo de desarrollo e impacto ecológico en nuevas ciudadanías, otras maneras de habitar. La próxima semana retomaremos los puntos del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. En la agenda cultural escucharemos la invitación para ser parte del 13º Foro Territorio, Cultura y Turismo, Nuestra Casa, realizado en el marco de las Fiestas de la Loza 2020 que inician mañana. También los informaremos sobre el cierre de la programación de la Fiesta de las Artes de la Escuela de Artes del Instituto de Cultura y sobre cómo hacer parte de las vacaciones creativas a través de los sentidos. Además, conoceremos algunos de los procesos de la Corporación Gruta y su relación con temas del medio ambiente municipal. Me acuerdo. Soy Jorge Aurelio Gómez Ruiz en la presentación de la sección Me acuerdo. Una biblioteca puede definirse desde un punto de vista estrictamente etimológico, como el lugar donde se guardan libros. Sin embargo, en la actualidad esta concepción se ha visto superada para pasar a referirse tanto a las colecciones bibliográficas y audiovisuales como a las instituciones que las crean y las ponen en servicio para satisfacer las necesidades de los usuarios. Desde el 24 de octubre de 1997 se celebra el Día de la Biblioteca. En sus orígenes tuvieron una naturaleza más propia de lo que hoy se considera un archivo que de una biblioteca. Nacieron en los templos de las ciudades mesopotámicas, donde tuvieron en principio una función conservadora, de registro de hechos ligados a las actividades religiosa, política, económica y administrativa, al servicio de una casta de escribas y sacerdotes. Los documentos se escribían en escritura cuneiforme en tablillas de barro, un soporte vasto y pesado, pero que ha garantizado su conservación. Destacaron especialmente las bibliotecas archivo de Mari, Lagash y Ebla, así como la del rey asirio Asurbanipal. En el antiguo Egipto existieron dos clases de instituciones: casas de los libros, que hacían las veces de archivo para la documentación administrativa, y casas de la vida, que eran centros de estudios para los escribas y que poseyeron colecciones de las que se podían hacer copias. La escritura, en sus diversas formas, jeroglífica, hierática o demótica, se recogía en rollos de papiro. En la antigua Grecia, el libro y las bibliotecas alcanzaron un gran desarrollo.
Las bibliotecas adoptaron formas que pueden considerarse como antecedentes de las actuales. La escritura griega, derivada del alifato semítico, permitió generalizar en cierta forma el acceso a la lectura y al libro, y que aparecieran por primera vez bibliotecas desvinculadas de los templos. El período helenístico fue el del nacimiento de grandes bibliotecas legendarias, como la Biblioteca de Alejandría o la Biblioteca de Pérgamo, que se crearon con la voluntad de reunir todo el conocimiento social de su tiempo y ponerlo a disposición de los eruditos. En Roma, deudora de la cultura griega, se empleó el mismo soporte escriptóreo, el rollo de papiro. Allí se fundó la primera biblioteca pública de la que hay constancia, por parte de Asinio Polión, y existieron grandes bibliotecas como la Octaviana y la Palatina, creadas por Augusto, y la biblioteca Ulpia del emperador Trajano. Las bibliotecas romanas acostumbraban a tener una sección griega y otra romana. Con el auge del cristianismo empieza a difundirse un nuevo formato, el Códice de Pergamino, y la lectura comienza a desplazarse de las instituciones paganas en franca decadencia a las de la naciente Iglesia cristiana. Oh, Superman. Oh, John. Recién llegado al pueblo, justo a finales del 2005, me dirigí a la Casa de Cultura, de la Cultura en ese entonces, a preguntar por las instalaciones de la biblioteca. Como licenciado en literatura y lector, digámoslo así, curioso, quería encontrar un espacio en el cual pudiese satisfacer en algo las inquietudes y curiosidades frente al hábito lector que había venido construyendo en los últimos años. Me encontré en el segundo piso de la Casa de la Cultura, en la que estaba ubicada la biblioteca, la antigua biblioteca, que es hoy la sala de lectura José Manuel Arango. Allí, entre muchas mesas y muchos estantes con libros, encontré un gran movimiento, algo que me llamó mucho la atención, puesto que había muchos estudiantes y otras personas que en calidad pues de curiosos o digámoslo así, de lectores, estaban en las instalaciones llevando a cabo sus procesos pues de consulta, de investigación y de divertimento, de lectura. Pregunté a la encargada, a quien no conocía en esos momentos, acerca de las condiciones para poder acceder al préstamo bibliotecario. Ella me habló de las fotos, tipo documento, de alguna documentación que adjuntar, e inmediatamente procedí pues a sacar pues el carnet que me acreditaba como lector y usuario de la Biblioteca Pública Municipal. A la vuelta de 2 o 3 años, aproximadamente en el 2008, nos encontramos junto con un grupo de jóvenes lectores participando de la inauguración de la nueva sede de la Biblioteca Pública Municipal en el lugar en el que actualmente está ubicada. También haciendo algunas búsquedas y pesquisas pues históricas en los archivos que existen en la misma biblioteca, nos dimos cuenta que tanto Carlos Jiménez Gómez, ex procurador general de la Nación, como José Manuel Arango, y como lo hemos narrado y todos lo saben, Mario Acevedo, Javier Naranjo, han sido personas que han participado de las gestas de formularse la lectura
como un eje central en la dimensión de la cultura, como esas actividades que le permiten a los colectivos humanos superar eventos, transformarse, crear artísticamente y empoderarse o posicionarse de dinámicas y de actividades que a la vuelta de los años, de las décadas, han identificado al municipio del Carmen como un lugar cultural. Son estas personas quienes en últimas, de manera silenciosa, han generado unos procesos de cambio y de transformación a partir de unas decisiones aparentemente de poca importancia, pero que han transformado dimensionalmente toda la actividad cultural en el Carmen de Viboral, y todo este esfuerzo ha servido para que la comunidad entera esté atenta sobre sus aspectos más inmediatos en cuanto al patrimonio, a la riqueza ecológica, a la riqueza cultural. Es un municipio sin parangón en el oriente antioqueño y creemos que en el resto pues del departamento y del país. Mundos imaginados. Canción de la vida profunda. Hay días en que somos tan móviles, como las leves brisnas al viento y al azar. Tal vez bajo otro cielo la gloria nos sonría, la vida es clara, undívaga y abierta como un mar. Y hay días en que somos tan fértiles, como en abril el campo que tiembla de pasión. Bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, el alma está brotando florestas de ilusión. Y hay días en que somos tan sórdidos, como la entraña oscura de oscuro pedernal. La noche nos sorprende con sus profusas lámparas, en rútilas monedas tasando el bien y el mal. Y hay días en que somos tan plácidos, niñez en el crepúsculo, lagunas de zafir, que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza, y hasta las propias penas nos hacen sonreír. Y hay días en que somos tan lúbricos, que nos depara en vano su carne. El 12 de abril de 1927, tras un ir y venir incierto de 20 años por tierras de Centroamérica y de México y por islas del Caribe, regresó Barbajàkov a Colombia por el puerto de Buenaventura. Venía acompañado de un muchacho centroamericano entre los 17 pasajeros de cubierta del barco Santa Cruz de la Grass Line. De ese retorno, tan doloroso como el que canta uno de sus poemas, data el surgimiento de una leyenda. El invitado de esta semana es Porfirio Barbajàkov. Soy Ricardo Ospina y esto es Mundos Imaginados. Porfirio Barbajàkov siempre fue un viajero. El hombre cree viajar y no avanza. Va al mismo lado. Ya el tren deja atrás la zona de montañas. Deja los campos, deja los pueblos, deja las fábricas. Cae la noche y bajo el cielo estrellado, el viajero divisa adelante la ciudad luminosa. El tren se acerca. Un confuso rumor de multitud se va precisando cuando entra en la estación ferroviaria. Vendedores de periódicos, agentes de hoteles, un ir y venir
de maletas y viajeros. ¿Quién puso en nuestro espíritu anhelante vago rumor de mares en zozobra, emoción desatada, quimeras vanas, ilusión sin obra? Hermano mío, en la inquietud constante nunca sabremos nada. En qué grutas de islas misteriosas arrullaron los númenes tu sueño. Se había marchado en plena juventud, llamándose Ricardo Arenales, y sin otra posesión que el traje que llevaba encima. Con el corazón palpitante de ilusiones tomó un vapor italiano en Barranquilla, rumbo a Costa Rica, Jamaica y Cuba. Regresaba ahora por el otro mar de Colombia, en plena madurez, con el nombre cambiado y una vieja maleta llena de versos que le cargaba el muchacho. Las ilusiones las había ido dejando regadas por el camino. En su viaje de regreso no podían faltar los ríos. En un pueblo caluroso sobre un ancho río dejaron el tren y se embarcaron. A Antioquia, que está de espaldas al mar entre montañas, curiosamente se llegaba por agua, en barco de rueda, por el río Magdalena que tenía caimanes. En los bancos de arena de las orillas, caimanes aletargados se despertaban al paso de los barcos. Ya no existen los caimanes del río Magdalena, ni existen sus barcos de rueda, ni el río es el ancho río que era entonces. Pero tampoco van a existir los lugares del recuerdo, los lugares de la fundación. Al día siguiente, en el tren del ferrocarril de Antioquia, continuarán el viaje. Al tomar ese tren que lo llevaba de regreso a su tierra, Barbáchov emprendía, 22 años después de haberla escrito, su propia parábola del retorno. El nombre de Ricardo Arenales era conocido y respetado, tanto en México como en los demás países en donde se habían difundido sus versos o donde había ejercido su labor de periodista. Numerosos eran sus admiradores y seguidores. Ciertamente que estos pronunciaban el nombre de Ricardo Arenales con simpatía y entusiasmo, nombre famoso y respetable. Confundido con un asesino, luego, por desgracia, su homónimo, Ricardo Arenales, fue llevado a la cárcel y escarnecido. Al día siguiente, cuando con ayuda del cónsul de Colombia y de los amigos, se esclareció la verdad y fue capturado el verdadero autor del crimen, Miguel Ángel Osorio, enfurecido por la injusticia cometida con él, se despojó para siempre del nombre de Ricardo Arenales y tomó otro inconfundible, el de Porfirio Barbáchov. A Porfirio Barbáchov lo caracterizó el viaje. Siempre estaba partiendo y cuando regresaba siempre estaba yéndose. Su poesía, de un trashumante que ha perdido la casa y los lugares, es el alma que ya sabe que nadie lo espera. Tal vez lo espera una melodía muy cercana a él, melodía cercana de lo lejano, esa melodía que se repite y nos lleva por el vasto mundo, del retorno sin retorno, hacia la distancia. Porfirio nos dice: mi hora no ha llegado todavía. Vienen y van y bajo el peso infausto de su cruz ensangrecida no encuentran sombra. Parábola del retorno. Señora, buenos días. Señor, muy buenos días. Decidme, ¿es esta granja la que fue de Ricard? No estuvo recatada bajo frondas umbrías. No tuvo un naranjero
y un sauce y un palmar. El viejo huertecito de perfumadas grutas donde iban los niños a jugar. No tiene ahora nidos y pájaros y frutas. Señora, ¿y quién recoge los gajos del pomar? Decidme, ha mucho tiempo que se arruinó el molino y que perdió sus muros, su acequia, su pajar. Las hierbas ya crecidas ocultan el camino. ¿De quién son esas fábricas? ¿Quién hizo Puente Real? El agua de la acequia, alma del linfa pura, no pasa alegre y gárrula cantando su cantar. La acequia se ha borrado bajo la fronda oscura, y el chorro, blanco y fúlgido, ni riela ni murmura. Señor, no os hace falta su música cordial. Dejadme entrar, señores, por Dios, si os importuno, este precioso niño me puede acompañar. Textos citados para este programa: Fernando Vallejo, Barbajacov, El Mensajero. Puerto Palacios, Miguel Ángel Osorio o Porfirio Barbajacov, Su vida y poesía. Poemas recitados, Libros y Libres, proyecto educativo y cultural. Música, La Paloma, Sebastián Irdier, interpretado por Toa Payo Guitar Club. Nadie me espera, de Margarita Cueto y Juan Arbizu. Unos se van y vuelven, yo al regreso encuentran en el punto de partida un amor que les da la bienvenida con un abrazo o con la miel de un beso. Con un abrazo o con la miel de un beso. Cultura en movimiento. Nada en ellas es blando. No son estas, por cierto, las formas de una tierra llana y amable. Aquí hay breñas y riscos, no redondas colinas. Su apariencia hace saber la roca de la entraña, osaturas, declives, mondos. Ya los mismos nombres con los que hablamos de ellas dicen lo que son: una sierra, el boquerón, el cerro, la cuchilla. Poema Montañas, del poeta carmelitano José Manuel Arango. Yo soy Hugo Trujillo, promotor de patrimonio del Instituto de Cultura del Carmen de Igoral. Esto es Cultura en Movimiento, un espacio para reflexionar, analizar y comprender sobre el fortalecimiento y la dinamización del movimiento cultural en nuestro municipio y la apropiación de la cultura local. El día de hoy estaremos analizando y conversando sobre la apropiación, valoración de nuestro patrimonio natural, el cuidado y conservación del medio ambiente y cómo nosotros mismos como ciudadanos aportamos a la defensa de ese patrimonio ambiental y la valoración de esos bienes comunes que son el agua, la montaña, la fauna y la flora de nuestro territorio. Jorge Andrés Osorio, coordinador técnico de la Escuela Agroecológica La Aurora, biólogo de la Universidad de Antioquia. El patrimonio ambiental está conformado por todos aquellos elementos naturales a los cuales la comunidad les asigna un valor más allá de su valor tangible o cuantificable. Son aquellos elementos que hacen parte de nuestro entorno, aquellos elementos que nos brinda la naturaleza, pero que a partir de ellos nos definimos como sociedad y además definen nuestra cultura y nuestra forma de ser especial en un territorio. Estos elementos no solo son de carácter tangible, como nuestras montañas, nuestros bosques o el agua que emana de ellas. También existe un patrimonio ambiental que está representado en la genética, en la diversidad de nuestras especies, en nuestro ecosistema
y en todos los seres que habitan en él, incluidos los seres humanos. Como sociedad, nuestra cultura está constantemente influenciada por estos elementos naturales. Es así como sin el agua que brota de las montañas y sin los minerales que abundan en nuestros suelos, nuestra cultura carmelitana nunca hubiera podido desarrollarse alrededor de la cerámica. Y más aún, sin la agricultura capaz de sostener la alimentación para estos trabajadores y para esta población que se estaba dedicando al aprovechamiento de estos recursos naturales, tampoco hubiese sido posible el desarrollo de la cultura carmelitana tal como la conocemos el día de hoy. Es por esto que la conservación de estos patrimonios ambientales son fundamentales para la conservación de nuestra cultura, para la conservación de nuestra identidad y para poder seguir siendo lo que somos hoy en día. No debemos olvidar que somos parte de la naturaleza y que todo lo que podamos ser como sociedad se lo debemos a ella. Hola, mi nombre es Natalia Rúa, yo hago parte del MOVETE, Movimiento Social por la Vida y la Defensa del Territorio. Nosotros como MOVETE hemos venido configurando una visión de territorio desde el buen vivir y en ese sentido llamamos a los bienes comunes que es el agua, la tierra y la montaña como esa riqueza que debemos cuidar, que debemos proteger y que debemos conservar. En ese sentido, pues desde el MOVETE creemos que una manera de generar conciencia y de generar apropiación alrededor de nuestros bienes comunes es recorrer el territorio. Cuando hablamos de recorrer el territorio es esa forma en la que lo reconocemos y nos sentimos también parte de él. Entonces cuando lo reconocemos y sabemos cuáles son las montañas que habitan nuestro municipio, cuáles son los afluentes hídricos, los ríos, cuáles son las especies que se encuentran en nuestros bosques, pues creemos que se genera un vínculo mucho más fuerte y es una forma de generar conciencia y decir, venga, nosotros también hacemos parte de esto que llamamos territorio y que llamamos bienes comunes y por eso alrededor de eso debemos generar una conciencia colectiva, organizarnos y generar acciones de carácter comunitario para la apropiación y para la defensa del territorio, que es uno de los lemas que tenemos como MOVETE. Creemos que esto es una forma de pedagogizar, de llegar a la comunidad, de recorrernos todas las veredas de nuestro territorio y reconocer todas las riquezas que hay alrededor de esto. Y creo que eso genera también, como ya lo venía diciendo, la apropiación cultural, que yo creo que es algo en lo que el Carmen ha venido avanzando, que culturalmente nos reconocemos como comunidades con un gran vínculo en los bienes comunes, como ya lo dije. Entonces me parece que es la oportunidad para seguir construyendo cultura alrededor del medio ambiente, alrededor de nuestro territorio y por supuesto todo lo que implica pues hacer parte del territorio, ¿cierto? No sentirnos ajenos a él, sino por el contrario saber que somos parte y que por eso debemos seguir apuntándole a acciones que le apuesten a esta protección de nuestro patrimonio natural. Mi nombre es Carolina Soto, soy investigadora del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Actualmente estoy en el programa de Ciencias Sociales y Saberes de la Biodiversidad y estoy liderando una línea de investigación que se llama Diálogo de Saberes y Ciencia Participativa. Yo creo que es muy importante para nosotros en este momento reconocer la importancia del patrimonio ambiental y cultural que tenemos en nuestro territorio. En este caso, en el Carmen de Viboral, es fundamental reconocer la importancia de lo que tienen a su alrededor. Por ejemplo, las 2 reservas que tienen en el Carmen
son muy importantes porque albergan diferentes especies, tanto de plantas, de animales, de hongos, que hacen parte de esa biodiversidad de este oriente antioqueño. Considero pues que algo súper importante es cómo nos apropiamos y cómo hacemos esa relación entre la naturaleza y nuestra vida cotidiana. Entonces, parte de cuidar es conocer, y ese conocimiento que vamos adquiriendo cada día es el que vamos a estar apropiando para que realmente esto haga parte de estos procesos de apropiación social del conocimiento de la biodiversidad. Porque cuando uno conoce, empieza a querer, ¿cierto? Y cuando uno quiere, empieza a cuidar. Y es así como realmente se hace conservación de ese patrimonio ambiental y cultural. Entonces los invito para que sigan cuidando ese maravilloso municipio del Carmen de Viboral y que conozcan cada vez más la biodiversidad que tienen a su alrededor. Agradecimientos a Dairo Zuluaga por el apoyo en la sección. Agradecimientos especiales a Jorge Andrés Osorio de la Escuela Agroecológica La Aurora. Agradecimientos a Natalia Ruda del Movimiento Social Movete y un agradecimiento muy especial a Carolina Soto, investigadora del Instituto Alexander von Humboldt. La música que escuchamos en esta sección fue gracias a la agrupación carmelitana Kerkés Andina y su canción Montañas. Nuevas ciudadanías, otras maneras de habitar. Buenas tardes, mi nombre es Edwin Correa de la Oficina de Gestión Cultural y el día de hoy, en Nuevas Ciudadanías, otras formas de habitar, nos acompaña Jonathan Franco. Él es ingeniero ambiental, con quien estaremos hablando sobre el modelo de desarrollo y las transformaciones necesarias para adoptar un estilo de vida más ecológico. En el programa anterior veníamos trabajando un ciclo sobre el Acuerdo de La Habana. Sin embargo, dado que estamos conmemorando la Semana Ambiental, decidimos traerles este invitado. Jonathan, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Edwin, y muchas buenas tardes para todos, y esperemos pues que tengamos una conversación bastante amena. Jonathan, te invitamos porque digamos que en estos días tuve la oportunidad de acercarme a un artículo que publicaste en la revista Opinión a la Plaza, y allí digamos titulabas ese artículo como el cambio climático lo menos importante. Claro, y cuando uno se acerca a ese título, digamos que en primera instancia uno asume que hay una postura según la cual no es tan grave las afectaciones que se han venido en nuestro entorno generando sobre el cambio climático, pero cuando uno ya lo lee, digamos, ve que es muy diferente de lo que hablas. Entonces quisiera que habláramos eso, o sea, ¿por qué asumes esa postura y cuál es finalmente lo que pretendes plantear con ese artículo? Claro que sí, Edwin. Pues mira, como bien lo dijiste, el título ya es muy, digámoslo, escandaloso, porque es contradictorio con lo que últimamente escuchamos en las noticias y en las mismas conversaciones que se escuchan de quienes están relacionados con temas ambientales. Entonces, yo lo que abordo en este artículo pues es de que realmente la crisis climática es lo menos importante, porque la crisis climática pues resulta de otro problema aún mayor que estamos viviendo. Y ese problema yo lo hablo como que es la manifestación de otro problema, que es la percepción actual del mundo y sus formas de habitarlo. Entonces, durante todo ese artículo, pues hacemos un desarrollo de esta idea de que realmente las formas de habitar que actualmente estamos teniendo no van en armonía con cómo funciona la naturaleza y el planeta mismo. Entonces, pues para ello yo acojo algunas ideas y algunos conceptos que me ayudan a sustentar pues esta idea central. Entre ellos está, por ejemplo, el tema del modelo mental, que el modelo mental es un concepto que trabaja Durkheim en su libro del suicidio,
y ese modelo mental nos habla sobre que nosotros los seres humanos pues tenemos unos límites mentales, y esos límites mentales están impuestos por las condiciones en las que crecimos, las condiciones culturales, políticas, económicas, nuestro estilo de vida en nuestra familia, y a partir de todas estas variables pues adoptamos un modelo mental que limita nuestro comportamiento. Y sabemos pues de que tenemos cierta libertad para adoptar pensamientos y formas de actuar, pero sí somos bastante influenciados por estos asuntos externos que nos influencian y determinan un comportamiento. ¿Y esto qué tipo de cosas causa? Pues de que tengamos una forma de habitar simplista. Y esta forma de realidad simplista pues no va en armonía como funciona el planeta y la vida misma. Entonces pues es importante anotar ese tipo de cosas, y a través pues de todo este desarrollo de ideas pues llegamos a un punto que es bastante importante, es el asunto del buen vivir o el summa causale, que es un concepto que adopto pues en este texto para dar un ejemplo de una manera de vivir un poco más armónica con el planeta. Digamos que es muy interesante porque incluso en la apuesta que hemos venido haciendo como Instituto de Cultura y con nuestra carta de navegación, que es el Plan Municipal de Cultura, allí digamos que también pretendemos asumir como postura filosófica que orienta el accionar del Instituto de Cultura y que debería orientar, digamos, la promoción y gestión de la cultura y el modelo del buen vivir, ¿cierto? Como un proyecto de vida territorial en el que se asuma justamente lo que vienes planteando, una posibilidad que exista una armonía entre la comunidad, entre las personas y estas con su medio y con el medio ambiente, ¿cierto? Y con su entorno. Entonces eso, quisiera que me profundizaras un poquito más en esta idea del modelo del buen vivir y que también nos contaras, posterior a eso, digamos, algunas alertas que también me contabas ahora antes de iniciar el programa sobre el tema ambiental que viene, digamos, señalándose en nuestro departamento. Claro que sí, Ben, mira, entonces sabemos que actualmente pues estamos teniendo una crisis climática cada vez es más intensa y hay unos índices, unos indicadores que nos hablan de que eso está ocurriendo. El primero de ellos podríamos decir está siendo azotada por un tema de deforestación, ya sea por fuentes ilegales o por fuentes legales, ya sea para cultivos de palma, por ejemplo. En otros casos, más cercanos para nosotros, pues vemos cómo el oriente antioqueño está sufriendo un cambio de expansión urbana para construir barrios y bueno, ese tipo de edificaciones y estructuras que necesitamos para nuestro estilo de vida, precisamente, que es lo que estamos hablando. Entonces, es el primero de ellos. ¿Qué pasa? Que hay una apuesta en este momento que fue anunciada hace algunos días por el presidente Duque, en donde se comprometieron a reducir en un 51% las emisiones esperadas para 2030. ¿Emisiones de qué? De gases de efecto invernadero, que son los causantes de que la temperatura en el planeta en este momento se esté aumentando. Y hay otro problema aún más grave, y que sí nos toca a todos los orientales, en este caso el tema del agua. Y aún más nosotros como carmelitanos pues nos toca bastante. El tema del agua es muy complejo porque vemos como, por ejemplo, en Latinoamérica se dice que ya contamos con un 22% menos de agua con la que contábamos en el siglo pasado. Solo como para contextualizar aún más, en África cuentan con un 44% menos de agua. Y sabemos que por estos días pues hay temáticas que chocan. En el Carmen de Viboral, una de ellas es el tema de incluir el plan departamental de aguas en el municipio y participar de eso. Y hay otros diversos, que no es el momento pues de hablar de ello, pero sí para tenerlos muy en cuenta. Ha disminuido el caudal, la cantidad de agua que corren por nuestros ríos. También se han alterado los patrones de lluvia que hemos tenido normalmente. Entonces a veces caen unos chaparrones impresionantes, pero otras veces no cae nada. Entonces el tema del agua es un tema muy sensible porque sin agua no hay vida. El otro que sí me escandalizó mucho fue de que si comparamos los desastres naturales que hoy tenemos respecto a los que en el 80 habían, se ha triplicado la cantidad de desastres naturales que están ocurriendo. Y pues finalmente, ya lo mencionamos, el aumento de la temperatura, que es el que está
directamente relacionado con el tema del cambio climático. Entonces, este tipo de sucesos son muy obvios, sabemos que están ocurriendo, pero lo que planteamos nuevamente en este texto, y lo que yo planteo en ese texto, es de que realmente todos estos sucesos que están ocurriendo es por una problemática aún más amplia, y es de que la percepción actual del mundo y sus formas de habitarlo son distintas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues de que realmente la naturaleza, el medio ambiente y la vida funciona de forma interconectada. Y hay una interdependencia entre muchos procesos, y no solo, cuando yo digo esto, pareciera lejano y un tema muy ambiental, ecológico, ¿cierto? Pero en realidad no. Esto tiene la relación de cómo nos comportamos con el otro, de cómo nos relacionamos con los gobernantes, cómo es nuestra relación con la misma naturaleza. Entonces miren que todo está conectado, y gracias a nuestra forma de habitar actualmente pues estamos causando un montón de problemas. Es más, acabo de acordarme uno que nos tiene en este momento viviendo como estamos viviendo, y es pues esta crisis sanitaria debido a este virus. Esto también ya he encontrado muchos textos donde plantean de que realmente la causa principal de esta pandemia pues es el desastre natural que estamos causando en el planeta, porque estamos causando un desequilibrio que implica pues la relación, que cambie la relación entre nosotros los seres humanos y los seres vivos que están inmersos en otros territorios aún más profundos. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo eso que estoy planteando, pues hay una otra idea central, y es de que estamos negando otras visiones, otras maneras de habitar. Entonces ahí donde Edwin me decías de que el tema del buen vivir y hablábamos un poco más de eso, pues es precisamente eso, y es de que hay otras maneras de habitar, otras visiones. Y una de ellas fue adoptada en la constitución del país de Ecuador, y que es el buen vivir o summa causa, y es una manera de relacionarse con la naturaleza, de relacionarse con el otro, con la madre tierra como la llamamos. Incluso en Bolivia también se ha escuchado bastante hablar de eso. Entonces ese tema del buen vivir es muy importante, y como bien lo decías, Edwin, pues desde el Instituto de Cultura pues lo han adoptado porque es un concepto bastante interesante y hay que tenerlo en cuenta. Ahí, como para ir finalizando ya, Jonathan, es pensar que yo también encontraba que hay en el texto que planteas que hay, digamos, unas responsabilidades diferenciadas por parte de los actores, y además incluidas dimensiones también, ahorita las mencionabas, las dimensiones como la variable de lo político, ¿cierto? Y otras dimensiones que uno normalmente no asume dentro de las conductas, o cómo asumir una conducta mucho más ecológica, ¿cierto? Entonces eso es como para redondear qué es lo que intentas plantear ahí. Cuando hablo de que no todos tenemos la misma responsabilidad, pues es precisamente porque si queremos cambiar la manera de entender el mundo, o más bien retornar a una manera de entender el mundo que ha existido durante muchísimos años, pues tenemos que entender que no podemos pensar de forma simplista, y que no todos tenemos la misma responsabilidad. Entonces, en este caso particular, cuando hablamos de cambio climático y hablamos de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son los que causan el aumento de la temperatura, pues sabemos que países como China o Estados Unidos emiten muchos gases de efecto invernadero. Entonces, pedirle a Colombia, por ejemplo, que tenga el mismo nivel de responsabilidad que tiene China o Estados Unidos, pues eso es incoherente. Porque principalmente en el caso de Colombia se tiene que adaptar al cambio climático. Apenas emitimos el 0,47% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial, frente a unos porcentajes altísimos de China y Estados Unidos. Entonces pedirle a Colombia que, por ejemplo, haga la misma cantidad de acciones para mitigar el cambio climático como lo hace Estados Unidos o China, no es coherente. Entonces a eso me refiero en este caso puntual, pues de que no todos tenemos la misma responsabilidad, y esto se puede ampliar a otros sucesos pues de la vida en general, pero quiero colocar en este ejemplo particular. Entonces, para que finalicemos, Edwin, hay un término que utilizo al final del texto, y es el tema de la percepción ecológica, adoptar estilos de vida más ecológicos. Y para ello, pues, ¿quién mejor que el escritor pues de donde tomé este término, Fritjof Capra, en su libro La trama de la vida? Se lo recomiendo bastante leerlo, para que nos explique un poco sobre este término, la percepción ecológica. Entonces les voy a leer un fragmento, abro comillas: la percepción ecológica es una percepción espiritual o religiosa. Cuando el concepto de espíritu es entendido como el modo de conciencia en el que el individuo experimenta un sentido de pertenencia y de conexión con el cosmos como un todo,
queda claro que la percepción ecológica es espiritual en su más profunda esencia. Entonces con esto queremos finalizar para invitar a que retornemos a un estilo de vida más ecológico, donde nos conectemos con el ciudadano de a pie, nuestros gobernantes, la abuela, con todo, con la madre tierra. Y cuando retornemos a esta conexión, tal vez la crisis climática la podremos solucionar. Muchas gracias, Jonathan, muchas gracias a todos por escucharnos desde sus casas. Les recordarles justamente la invitación y más en esta semana que estamos conmemorando, puesto que es eso, digamos que hay toda una apuesta no solamente de tirar la basurita en su lugar, no solamente de asumir una responsabilidad individual, sino social, ¿cierto? Y política, incluso los gobernantes que elegimos, cuál es ese modelo de desarrollo por el que apuestan y cómo desde allí podemos generar verdaderas transformaciones. Por eso hablábamos de que hay unas responsabilidades diferenciadas. Cada uno con su modelo de vida, de consumo, tiene una responsabilidad, pero también hay una responsabilidad social y política. Y que finalmente es eso, asumir unos estilos de vida mucho más acordes con el medio ambiente, con la forma en la que se corresponde, con la forma en la que se regenera, es lo que necesitamos para poder mantener, digamos, la supervivencia de la vida misma en nuestra especie. Muchas gracias, Jonathan, y que estés muy bien. No, gracias a ti, Devin, por la invitación. Y a ustedes nos vemos la próxima semana con el punto 4 del acuerdo sobre el problema de las drogas ilícitas. Hasta pronto. El Carmen es cultura. Agenda cultural. Buenas tardes, yo soy Diana Pérez y el día de hoy en la Agenda Cultural queremos compartirles algunos eventos que se van a realizar este fin de semana en nuestro municipio, además de los procesos que viene adelantando este año la Corporación Gruta en la región. Bienvenidos. Ana María Sánchez, integrante del equipo de la Escuela de Artes del Instituto de Cultura, nos cuenta de la programación de la Fiesta de las Artes, que se está realizando esta semana. Además, extiende la invitación a la comunidad carmelitana a matricular a sus niños en las vacaciones creativas. La Fiesta de las Artes es un espacio dedicado al festejo de las muestras artísticas y culturales, donde nuestros estudiantes comparten con sus compañeros, familiares y docentes todo el trabajo que han realizado con esfuerzo, dedicación y amor durante su proceso formativo este año. Este año, dadas las circunstancias de la pandemia por el COVID-19, las distintas muestras del proceso de aprendizaje de los talleres de la Escuela de Artes se vienen realizando de manera virtual, transmitidas vía Facebook Live en la página del Instituto de Cultura. Las presentaciones dieron inicio el pasado 30 de noviembre e irán hasta el próximo 4 de diciembre y quedarán disponibles en la plataforma, además de la programación de cada día. Y segundo, hacerle la invitación a las vacaciones creativas que en esta oportunidad lleva el nombre de A través de los sentidos, que se realizarán los días 9, 10 y 11 de diciembre. El propósito es promover la creatividad entre los niños y niñas de 4 a 12 años de edad, a fin de que se involucren en actividades lúdico-pedagógicas del proceso formativo de la Escuela de Artes del Instituto, como son las artes plásticas, la música, la danza, el baile, el teatro, la fotografía y la literatura, bajo la premisa de experimentar a través de los sentidos, el tacto, olfato, gusto, oído y vista. Matrícula los días 3, 4 y 7 de diciembre en el horario de 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía en la Escuela de Arte, segundo piso del Instituto de Cultura. Costo de la matrícula, 10.000 pesos. Anexar copia del documento de identidad. Por razones del protocolo de bioseguridad, el cupo máximo autorizado por la Secretaría de Salud de nuestro municipio es de 40 estudiantes. Recuerden
la invitación entre los días 9 al 11 de diciembre. Los esperamos. Hasta pronto. Este fin de semana se va a llevar a cabo el 13º Foro Territorio, Cultura y Turismo El Carmen, Nuestra Casa, en el marco de la celebración de las Fiestas de la Loza. Desde el Instituto de Cultura extendemos la invitación a toda la comunidad para que participen de este evento. Buenas tardes, soy Hugo Trujillo, promotor de patrimonio del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral. Quiero hacer una invitación muy especial desde el Instituto de Cultura a toda la comunidad y a todas las personas que nos escuchan para que se conecten este fin de semana a través del Facebook Live del Instituto de Cultura del Carmen de Viboral y disfruten del 13º Foro Territorio, Cultura y Turismo El Carmen, Nuestra Casa. Este foro ha permitido generar un espacio de diálogo y de cierta manera de conocimiento del patrimonio local, la apropiación de la cultura local, la identidad cultural, la identidad campesina y obviamente pues temas relacionados con el territorio, la cultura y el turismo. Para esta versión del foro vamos a generar un diálogo con las comunidades rurales, con las comunidades que hacen parte del patrimonio local de nuestro municipio, acerca del territorio, de lo que es para nosotros nuestra casa, qué es este territorio en el que habitamos, cuál es nuestro patrimonio que nos identifica, esos elementos representativos de la comunidad, sobre la transformación social, cultural, ambiental, etcétera, y cuáles son los roles de nosotros como comunidad y cuáles son los roles de las comunidades en estos procesos de planificación y gestión del territorio. Para esta versión del foro pues se va a realizar un componente virtual, vamos a realizar diferentes componentes audiovisuales, un material audiovisual sobre diferentes temas relacionados con el territorio, a manera de diálogo con las comunidades y actores del territorio. Además de eso, pues vamos a tener un componente musical, componentes culturales, artísticos, gastronómico. La invitación pues está abierta para que este fin de semana, el próximo 6 de diciembre, a partir de la 1 de la tarde, a través del Facebook Live del Instituto de Cultura, estaremos realizando el 13º Foro Regional Territorio, Cultura y Turismo en el marco de las fiestas tradicionales de la Loza. Sandra Giraldo, integrante del equipo de trabajo de la Corporación Gruta, nos cuenta de los múltiples procesos que viene desarrollando la entidad en torno al patrimonio cultural y natural en la región. Bueno, la Corporación para la Gestión Integral del Patrimonio Cultural y Natural, Corporación Gruta, ubicada en el Carmen de Viboral, este año 2020 desarrolló diferentes proyectos en diferentes campos del patrimonio cultural. En arqueología trabajamos o realizamos el diagnóstico y propuesta de intervención para la restauración y creación del Museo de Sitio en la antigua fábrica de cerámica Júpiter, ubicada en la vereda La Chapa del Carmen de Viboral. También desarrollamos en el campo de la arqueología o de patrimonio arqueológico el proyecto de arte rupestre y espeleoarqueología en las cavernas de la cuenca del Río Claro de los municipios de San Luis y Sonsón. Este es un proyecto en el que la corporación viene trabajando hace algunos años. En lo que se refiere al patrimonio inmaterial, desarrollamos con Confama, desde el 2019 lo venimos haciendo, el proyecto Huellas y Saberes, pero este año se intensificó. Mediante este proyecto se dan a conocer y se visibilizan y resignifican los oficios tradicionales y relacionado también con el patrimonio inmaterial a través de la convocatoria Comparte lo que somos del Ministerio de Cultura. Realizamos 2 etnografías visuales, una sobre la producción artesanal de panela en la vereda La Cristalina, ubicada en el sur del municipio del Carmen de Viboral, en el cañón del río Melcocho, y la otra, la elaboración en telar vertical de las ruanas perrileñas, que deben su nombre a la vereda Perrillo, ubicada en el municipio de Sonsón, de donde son originarias las ruanas, pero que actualmente y por temas del conflicto armado, pues la vereda está casi deshabitada en su totalidad y la única portadora de este oficio se encuentra ubicada en la zona urbana. Y finalmente
relacionado con con la memoria y con el patrimonio archivístico. Entonces desarrollamos el proyecto de digitalización y de elaboración de base de datos del archivo fotográfico Emilio Pérez López del municipio de Sonsón. Con esto entonces cerramos los proyectos que ha desarrollado la Corporación Gruta este año 2020. Gracias por hacer parte del Carmen Escultura. Recuerden que lanzamos una nueva emisión del Carmen Escultura todos los jueves a las 5 de la tarde por Azulina 88.4 FM. Gracias por escucharnos y hacer parte de este programa. Agradecemos a los grupos Escuilo, Muistelmat, Kirama y Yarumo por hacer parte de nuestros campos sonoros. Hasta pronto. Baby, say goodbye. Carmen es cultura. Hay un lugar donde los sueños caminan los senderos montañeros. Hay un lugar donde los sueños caminan los senderos montañeros. Una producción de la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades y del Instituto de Cultura El Carmen de Viboral. Extraños hombres van pregonando.